Perfecto, buenas tardes, ¿cómo están a todos los que ya están conectados y están conectándose aún a esta ya tercera sesión? Qué rápido, la penúltima. Permítame agrandar mi pantalla. Un segundo. Bien. Hola, hola, y las leo por el chat, ¿cómo están? Hello, good afternoon, good evening. Bien, entonces esa tercera sesión de didáctica de los English Skills, ya hemos visto en las dos primeras, ¿verdad? Bueno, en la primera que fue sobre Teaching Listening, la segunda que ha sido sobre Teaching Speaking, y esta tercera será sobre Reading, lo que la cuarta y última la próxima semana será Teaching Writing. Bien, me parece que ya todos tenemos claro esta información, ¿no? Bueno, en caso alguien por ahí recién se esté conectando o las semanas pasadas entró un poquito tarde, acuérdense también de revisar el documento, está en el Google Classroom, donde está toda la información del, perdón, del curso, ¿verdad? Las competencias, tanto generales como específicas. No se olviden lo de la evaluación. De hecho, luego de la sesión anterior, han tenido durante estos días en el Google Classroom la primera evaluación, ¿verdad? La primera evaluación, que son 5 preguntas con opciones múltiples muy sencillas de realizar, que se colgó en el Classroom la semana pasada. Esa es la segunda, y acuérdense, perdón, la primera, y acuérdense que tenemos una última evaluación después de la última sesión, es decir, desde la próxima semana, desde el viernes de la próxima semana, ¿sí? Esto es importante, como ven en el sistema de evaluación, tiene un peso del 30% y por supuesto su asistencia es del otro 70%, ¿verdad? Las 4 sesiones y el 70%. ¿Para qué? Para que esto a ustedes pues les sirva y si gusten, totalmente opcional, puedan acceder a la certificación, ¿verdad? En nombre de EduRed, una certificación por 150 horas pedagógicas, ¿no? Entonces ya, bueno, toda esa información también ustedes la pueden obtener de EduRed, que se comunica con ustedes, pero para eso es necesaria su asistencia y por supuesto que rindan las evaluaciones, además que hay se cuelgan los materiales, ¿verdad? Esos PowerPoints y también la grabación de las clases, ¿no? También por eso el importante es la no interrupción con los audios y demás que hemos tenido en las sesiones pasadas en el Google Classroom, ¿sí? Así que acuérdense de acceder y ahí por ahí obtienen y pueden descargar todo por ahí, ¿bien? Ahora me parece que el link del Classroom lo comparten en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? En los que ustedes están junto de EduRed, entonces por ahí también, imagino también casi al finalizar la sesión les vuelven a compartir como la semana pasada, me parece, ¿no? Para que ustedes puedan acceder y verificar que ahí tienen acceso a, al material, ¿bien? Y por supuesto las grabaciones y demás, ¿bien? Bueno, ya me conocen todos por acá, así que nada, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos en este curso, ya es la tercera sesión, como les decía, estamos acabando la próxima semana. Bien, entonces nos toca hablar sobre reading, ¿no? Acuérdense que la mencioné, me parece la semana anterior, o la primera semana, la primera sesión. Cuando hablamos de skills, tenemos en claro que dividimos o se divide entre receptive skills o productive skills, ¿no? Aquellas en donde uno realmente produce, reproduce aquello que aprendió, que es básicamente el listening, perdón, el speaking, y el writing, que es lo que vamos a saber la siguiente semana, ¿no? Por el otro lado tenemos receptive skills, que vienen a ser el listening y el reading. Entonces, con la de hoy estamos ya acabando con los receptives y la próxima semana acabamos con el productive skill, que es el speaking, perdón, el writing, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de reading, acá un poco de background sobre este skill o esta habilidad como tal. Les muestro aquí, esta es una investigación, un estudio de hace unos años, bien, 2007, tienen esa información sobre justamente reading, porque claro, cuando hablamos de la habilidad lectora, ¿no? O comprensión lectora, va más allá, evidentemente no va a ser como que lo mismo en una primera lengua, nuestra lengua materna, que en una segunda lengua, o cuando estamos aprendiendo una segunda lengua, ¿verdad? Miren, acá hay algunas ideas sobre lo que decía Hudson hace unos años. Como second language readers already know how to read in their first language, ¿verdad? This skill can help or interfere with learning to read in a second language. Claro, y ya cuando nosotros practicamos, o nuestros estudiantes, alumnos están justamente en el proceso de leer en inglés, ya saben leer,
¿no es cierto? Normalmente es porque ellos ya saben leer en su lengua materna. Entonces es como una habilidad ya adquirida por la lengua materna. ¿Eh? Pero como dice ahí, eso puede o beneficiar o más bien perjudicar, interferir, impactar de alguna manera la lectura en la segunda lengua. Bien. Reading in first languages usually begins when the pupil or student already knows how to speak the language, ¿no? Ahora también ese orden es por algo, ¿verdad? Nosotros cuando enseñamos acá, bueno, vemos profesores de inglés de repente de diferentes edades, ¿no? Aquellos que enseñan a niños pequeños, como siempre digo, ¿no? De repente si son de profesores de colegio, a secundaria, jóvenes, adolescentes, o de repente aquellos que también enseñan a adultos, ¿no es cierto? Pero cuando nosotros enseñamos sobre reading o hacemos reading tasks, reading exercises, etc., es porque también ya primero comenzó a hablar el idioma, comenzó a hablarlo, comenzó a escucharlo, ¿no? Es más o menos como usualmente, ¿no? Usualmente se trabaja el orden de los skills cuando nosotros enseñamos. Second language readers often begin reading without knowing much about either the grammar or the vocabulary. Y pasa, ¿no? Nuevamente, dependiendo del nivel de nuestros estudiantes, sí, de pronto hay que hacer un reading task, un diferente tipo de texto, y realmente no tienen de repente todo el vocabulario de ese texto, lo saben, ¿no? O toda la gramática del texto la domina, o incluso, porque justamente usar textos, usar reading tasks, puede ser una manera de I know, introducing the grammar topic, ¿no? Lo usamos como para de ahí sacar la gramática que voy a enseñar después, ¿no? Entonces, eso suele pasar en aquellos que están aprendiendo una segunda lengua. Bien. Now, there is a great cognitive difference between a child that learns to read in the first language and an adult that learns to read a second language. ¿Ok? Definitivamente. ¿No? Esa diferencia al nivel cognitivo, a los diferentes procesos que hay detrás de, no va a ser lo mismo en aquel, estoy hablando acá en edades pequeñas, ¿no? Cuando recién estamos aprendiendo a leer, que suele ser, ¿cuál es la edad? Les pregunto para que ustedes compartan en el chat. Hablando en general, en lengua materna, ¿cuál es la edad que un niño o una niña va a comenzar a leer? ¿En qué edad estamos hablando? ¿Cuál es eso que se espera? ¿Cuál es lo normal donde uno aprende a leer? Si lo pueden poner en el chat. ¿Cuál es la edad donde uno aprende a leer? Bueno, los voy leyendo. Así por acá. 5 o 6 años, pero ponen 4 o 5. Interesante. 5 o 6. A ver. Cinco, 6, 7. Sí, exacto. El proceso, claro, hablamos de depends on the motivation, exacto, y más allá sin motivación, estimulación, acompañamiento y demás. Pero, claro, uno cuando de repente comenzar a leer, o sea, que veamos al niño agarrar, ¿no? un libro, algo, y comience ¿no? a leer las palabras y demás. Claro, comprensión lectora será otra cosa, ¿no? Que es inclusive un poco más, ya más grandes, ¿verdad? Pero sí, que es alrededor de los 5 o 6 años, pero también eso no quiere decir que empieza pues de un día para otro, ¿no? Hay un proceso que empezó desde 3 años, 4 años, y lo vamos a ver también en una gráfica, ¿verdad? Entonces, si yo espero que este niño o este pequeño que comience a leer desde las palabras, después lea las oraciones, etcétera, no es que ya, ok, porque 5 o 6, de hecho, el periodo crítico, ¿se acuerdan que lo hablábamos en las primeras sesiones? Esto del periodo crítico del aprendizaje a nivel cerebro, claro, sí. Cada tipo de aprendizaje, entre ellos la lectura o la lectoescritura, tiene este periodo crítico. Por ejemplo, si hay una persona que tiene 8 años y no lee,
estamos hablando de que es algo, es una señal de alarma, ¿no? O sea, algo está pasando, ¿verdad? Eh, si hay un niño que tiene 2 años y no lee, evidentemente es parte natural de esto, o sea, todavía no está en ese periodo crítico de que ya lea, ¿verdad? Porque eso va a nivel, como decía yo, me explica eso es a nivel cerebro, a nivel neurodesarrollo, etcétera, maduración de diferentes procesos, ¿bien? Entonces, por eso es la importancia de saber estos periodos críticos, ¿verdad? Entonces, ¿hasta cuándo yo sé que ya debería estar leyendo, ¿verdad? Pero ahora estamos hablando, ojo, de la lengua materna primero, ¿verdad? Cuando recién aprendemos a leer. Pero les decía yo que, claro, todo este proceso inició años atrás, debe iniciar años atrás, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, es el desarrollo de la conciencia fonológica en ese menor. ¿Cómo se desarrolla la conciencia fonológica? ¿No? De repente acá estoy tocando un tema más respecto a adquisición del lenguaje, lingüística, si por aquí hay alguien que está en esa rama, de repente como que conocemos más esos términos, pero es importante saberlo. ¿Por qué? Porque nosotros debemos entender cómo son los procesos propios de la adquisición del lenguaje de nuestra primera lengua, nuestra lengua materna, para un poco extrapolarlos y entender, ok, ya, a ver, si esto sucedió con la lengua materna, entonces con esa segunda lengua, ¿no? A ver que sí, que no, ¿no? Es importante. Entonces, para que alguien llegue entre la lengua materna, ese niño de 5 o 6, llegue a la lectura y la lectoescritura, porque de hecho van a la par, todos los años anteriores fue importante desarrollar en ellos la conciencia fonológica, y eso es el conocer los sonidos, los fonemas, reproducirlos, ¿verdad? Las sílabas, pronunciación, por supuesto desde el principio también conocer el alfabeto, ¿verdad? Entonces todo eso es el antes, para llegar a lo que viene, que es la lectoescritura. Bien, entonces lo mismo sucederá con una segunda lengua. Y acá haciendo un paréntesis chiquito, hablando de manera general en lenguas maternas, no sé si ustedes de repente lo han notado en el mundo educativo, entre propios familiares y demás. Por ejemplo, hoy, en este 2022, yo les decía, ¿no? Claro, es un periodo crítico la lectoescritura, la lectura, y ver a un niño de 8 o 9 años que no lea es alarmante. Bueno, hoy en el 2022 eso está sucediendo, ¿no? Tenemos niños en tercer grado de primaria, en cuarto grado de primaria, que en verdad no leen, no saben leer. Y ojo que no estamos hablando de la comprensión, porque la comprensión también tiene unos resultados bastante nefastos actualmente. O sea, nos hemos ido al piso otra vez. Pero estamos hablando, yo les estoy hablando solamente de leer, de poder darles a ellos un pequeño texto, un pequeño párrafo, y los chicos no están leyendo. Y estamos hablando de lengua materna, ojo. ¿Ok? Y esto que sé, y lo sé porque, bueno, lo vemos, están ya por ahí saliendo los estudios, vemos los exámenes, las examinaciones que ha hecho el Minedu, bueno, hablando aquí en Perú, el Minedu que ha hecho, ¿no? Para saber los aprendizajes, cómo han llegado los chicos al colegio. Y porque a mí también han llegado mamás, ¿no? Papás, acuérdense, ya les contaba que también me he especializado yo en crianza y bueno, han recurrido a mí diferentes mamás a lo largo del año, sobre todo cuando empezaban las clases con esta preocupación. Mi hijo tiene 8 y no lee, mi hija tiene 9 y no lee, mi hija tiene 7 y recién está aprendiendo a identificar qué hago, ¿no? ¿Y por qué? Porque todos los años anteriores, donde se debió desarrollar la conciencia fonológica, además, ¿qué pasó? Pandemia, ¿no es cierto? Cierre de escuelas, sin acceso, muchos casos sin acceso a la educación, a educación de calidad o adecuada, etcétera, como por ahí ustedes bien pusieron en el chat, cero motivación, cero estimulación, familias que no sabían por dónde empezar o familias que no podían acompañar, 1001 razones que impidieron que estos niños, lamentablemente un gran sector, no desarrollaran esa conciencia fonológica, ¿no? Y vean y se retrase más su adquisición a la lectura. Entonces, hoy sí es cierto, es algo que es una realidad que está pasando, se está pasando en nuestro país, en muchas escuelas, que niños de tercero o cuarto de primaria no están leyendo. Ahora, si esta situación está pasando hoy en la lengua materna, en el castellano en este caso, o en cualquier lengua originaria, yo hablo en castellano para hablar aquí en general, pero en cualquier lengua, perdón, originaria a nivel nacional en nuestro país, aquí en Perú, ¿cómo será entonces
el poder ayudarlos con el reading en inglés, ¿no? Por ahí no sé si ustedes han notado, me comentan en el chat, dentro de su propia experiencia, en este año, si volvieron presencial, si están, ya volvieron a la presencialidad o siguen en la virtualidad, ¿han podido ustedes notar, sobre todo si enseñan a niños pequeños, ¿no? ¿Han podido notar esa diferencia? ¿Han podido notar que sus alumnos o estudiantes, si los tienen de 8, 9, 10 años, 7 años, se les dificulta aún más? O sea, siempre va a ser más difícil, como les decía, leer en una segunda lengua, pero eh, prepandemia, de repente cierta dificultad. Después, ¿ustedes han notado que esa dificultad se ha agravado? Me comentarán ahí en el chat si por aquí hay profesores que se abocan a esa edad. Sobre todo porque es más notorio cuando son pequeños, ¿no? Entonces, todo esto trae a colación que, claro, si hay una problemática en la lectura de una lengua materna, evidentemente va a jalar, va a arrastrar a la lectura en una segunda lengua. En este caso, el inglés, que es lo que estamos, ¿no?, tocando, el tema que estamos tocando. Entonces, justamente por ahí lo dicen, ¿no? Es a great cognitive difference. ¿Ok? Entonces, vean todo lo que acarrea esto del aprendizaje de la lectura, y que, como dice acá, this skill can help or interfere. Entonces, veamos si ya viene con ciertos problemas. Hablando, repito, lectura, comprensión lectora, que abarcan las edades más grandes, porque ya tienen diferentes desarrollos, ¿verdad? De procesos psicológicos que llevan más hacia la comprensión. Esto era, y acá también comienzo, lo veía siempre, prepandemia, que alejémonos ahora de toda la problemática de lo que la pandemia trajo. Y prepandemia, yo tenía muchos de estos problemas con mis estudiantes mayores, adultos, ¿no? O jóvenes, ya adolescentes acabando el colegio, o chicos en universidad, o adultos, que, teníamos que hacer un task, un reading, y lo que sucedía era que no comprendían. O sea, sí leían, porque sí sabían leer, por supuesto, pero no comprendían. Entonces el tema era, claro, si no comprenden en su propia lengua materna, ¿cómo se espera que comprendan en una segunda lengua? ¿No es cierto? Entonces, por eso yo siempre les digo, ¿no? Y a lo largo de las sesiones nos hemos visto, o sea, el challenge que nosotros tenemos como teachers es bastante grande, porque es como que nuestra propia lucha con, dos cosas. Claro, o sea, yo hago mi mayor esfuerzo y demás, pero por eso también es importante entender y conocer a nuestros estudiantes, porque sí, o sea, yo no te puedo pedir que comprendas muy bien en ese idioma, o sea, en la segunda lengua, cuando no lo haces bien en tu primera lengua, ¿verdad? Entonces es un trabajo, es un abordaje bastante claro, que es importante que los chicos lo sepan, como les decía yo siempre en todas las sesiones. Saber esos temas es también compartirlos con ellos en algún momento para que ellos mismos se conozcan, entiendan, y que uno no se los dice porque, ay, qué pesada mi profesora, siempre me dice que el día que ha aburrido. No, sino que todo tiene razón de ser. Bien, antes de pandemia, el tema de la comprensión. Como yo les decía, al principio yo les estaba explicando sobre el tema de la adquisición de la lectura. Comprensión es otro tema. Y eso también se ha visto impactado a raíz de la pandemia. Entonces, imagínense, ¿no? Esto hablando de lenguas maternas, cuando vayamos o hablemos de lo que nosotros hacemos, de enseñar inglés, es una gran dificultad, un gran challenge que tenemos, y que, bueno, nos toca abordarlo y ver las mejores estrategias de ayudarlos, porque al fin y al cabo eso es lo que vamos a hacer con ellos, guiarlos y orientarlos. Bien, este es un cuadro, un estudio de Bernard 2005. ¿Okay? Y justamente muestra sobre la comprensión, que es lo que yo les hablaba, comprehension, ¿no? Y acá ven cómo está mostrado, habla emerging L1, L2 readers, readers acquiring L2 literacy, achieving L2 proficiency, ¿no? Entonces como yendo de nivel más bajo hacia el más alto, ¿bien? Y por acá lo que está midiendo, esos diferentes porcentajes son esas tres áreas. Entonces, como yo le decía, ¿no? Al principio, claro, primero se tiene ese L1 literacy, ¿no? Es lengua materna, L1, L2, ¿no es cierto? Lengua materna, segunda lengua, así se refiere. El alfabeto, el vocabulario, la estructura de los textos, ¿no? El saber el orden de las palabras. Conocer los sistemas es importante, ¿no? Que en español y en inglés son iguales, o sea, el orden de subject, verb, object se mantiene,
¿no? Lo que es diferente en otras lenguas, ¿no es cierto? Donde cambian el orden. Pero acá, por ejemplo, en inglés y español es igual, subject, verb, object, ¿verdad? Para luego pasar al L2 language knowledge, ¿no? Y acá ya tener el conocimiento de la gramática de la segunda lengua, el vocabulario de esa segunda lengua, los cognates or false cognates, ¿no? Linguistic distance or linguistic difference between first language and second language, ¿no es cierto? Para llegar a este, como dice acá, unexplained variance. El hecho, si ustedes acá leen la descripción sobre este modelo, ¿no? Trata de mostrar este procedimiento o proceso que ocurre, ¿no? En los lectores y cómo utilizan ese literacy en su lengua materna con ese language knowledge de una segunda lengua, ¿no? And then make up for deficiencies in one or the other by leaning on other skills, ¿no? Entonces, esto, entonces acá mostrando eso, o sea, ese literacy que tú tienes, bueno, se tiene en una primera lengua con el conocimiento del segundo idioma, y viene ese unexplained variance, comprehension strategies, engagement, content and interest, motivation, etc. Entonces, por eso se da esta conexión entre lo que yo leo como leo en mi primera lengua o mi lengua materna con la segunda. Entonces, lo pongo ahí un poco para comprender, porque como les decía, estudios he hecho ya sobre todo, y justamente lo que tenga que ver con el aprendizaje del inglés en un segundo idioma, y acá hablaba específicamente sobre reading. Bien, entonces, sigamos pasando. Principles of teaching reading. Igual. Acá no son 10, era solamente principles. Bueno, son estos nomás. Voy a escribir el número, me corrijo. Ok, 5 principles sería. Ok. Teachers should have a clear objective to guide the reading lesson planning. Teachers must activate students' knowledge about the topic of the text. They are about to read or start reading. Reading is a great opportunity for vocabulary and grammar practice. Okay, and of course, this contributes to a better understanding of the text. No? Reading should be graded according to the student's level of English. Very important. As it is a major problem in L1, the challenge to involve and motivate, and, I misspelled here, me comí una letra D, and motivate, como que todos estos typos los corrijo antes de colgar el PPT, el PDF en el classroom, and motivate our students in reading is even bigger. Es lo que le decía, miren, justo este punto, el último punto, este principio, es lo que les acababa de mencionar, ¿no? Porque sí, perdón, hablar de justamente de la lectura, de la comprensión lectora, ya de por sí trae muchas dificultades dentro de la lengua materna. Entonces, de nosotros, ok, imagínense, tenemos un grupo de estudiantes que encima no le gusta, o incluso odia leer, ¿verdad? Porque ese también es un gran problema, o sea, cómo se aborda la lectura. Por eso, al menos a nivel nacional, muchas personas no les gusta leer o les parece aburridísimo porque, bueno, las diferentes estrategias que se tomaron en el colegio. Ya, léete esta obra todo el bimestre y al final un reporte. Aburridísimo, y no es la forma de abordar la lectura. La lectura nos tiene que gustar, pero como siempre fue impuesta, en muchos, ya por default, la terminan odiando. Entonces vienen al inglés, ay, tengo que leer. O si hay book projects, reading projects, no sé, de repente si ustedes trabajan con proyectos en sus escuelas o en sus instituciones educativas, trabajar con reading, ¿no? Book projects, y usualmente se trabajan algunos proyectos con esto, y ustedes también me dirán si trabajan y han podido conocer el sentir de los estudiantes. Como que a veces mucho, ¿no? Mucha rechazo, es como, ¿no? Entonces, ese, como dice acá, es el challenge to involve and motivate the students. Es mucho más grande en este skill, básicamente. Como lo vimos al inicio, si se acuerdan, en la primera sesión que fue sobre listening, ¿se acuerdan? Bueno, si por ahí ustedes estuvieron, yo les comenté que justo días antes yo había tenido una sesión, un webinar con estudiantes de una institución de inglés, ¿ya? Y ellos, tuve como 110 estudiantes, eran jóvenes y adultos, y cuando hablamos de listening, la gran mayoría venían ya con esa motivación de que les gusta escuchar música, que les encanta aprender las canciones en inglés,
que se sienten, ¿no? Sienten como que wow cuando pueden entender las letras de sus canciones, sus artistas favoritos. Y justo me acuerdo pasar al concierto de Coldplay, ¿se acuerdan? Las mencioné. Entonces, y poder entender además que su cantante, su banda favorita se dirige a ellos en inglés. Entonces, ya en eso había una gran motivación. O sea, ahí ya teníamos un campo bastante ganado, ¿verdad? Ya habíamos ganado bastante porque ya existía la motivación en ellos. Y eso abarca que listening. Y pero de repente, speaking, que lo jala por default, ¿no? Porque ellos al cantar, al hablar, al pronunciar, está. Pero en reading sucede todo lo contrario, ¿no? Sucede lo contrario porque, como les decía, generalmente vienen ya con esta desmotivación, este odio, esta obligación, y encima en otro idioma, ay, no entiendo la primera línea, cómo voy a entender todo el párrafo y mucho menos el libro, ¿verdad? Entonces está ahí el challenge. Luego, bien de abajo arriba, eso también es importante, according to the student's level of English. Eso también, ¿no? A ver, si utilizamos los libros, como siempre digo, porque cada material varía en cada institución, ¿verdad? Si utilizamos un libro de texto, ya vienen los textos ahí, por supuesto vienen con el nivel, ¿no? Al nivel, o sea, los textos, la cantidad de palabras, vocabulario vienen de acuerdo a. Pero es importante saber, por ejemplo, si tenemos bibliotecas donde trabajamos, o si los chicos nos preguntan, ok, ¿qué tipo de libros leer, no? Siempre también ayudarlos que ellos sepan cómo buscar de acuerdo a su nivel, ¿no? La cantidad de palabras de acuerdo a su nivel. Usualmente los libros ya vienen, o si en las bibliotecas, vienen indicados a qué nivel, ¿verdad? Va a ser eso, ¿verdad? Entonces, es importante que sepan que va dirigido a su nivel, que no de pronto porque, ok, ya sí, mi teacher me entusiasmó, estoy motivado, voy a leer, y de pronto agarro un libro de 500 páginas, por decir, no hay forma, ¿no? O con un vocabulario, una gramática que todavía no está. Entonces, hoy tenemos un montón de graded books y van separados por tipo de nivel. Es más, si ellos se quieren incluso comprar, van a estas librerías, esas editoriales, y están separadas por niveles. Entonces es importante eso, que siempre estén acorde de. Si nosotros utilizamos material extra o textos diferentes, también. O sea, que vaya. De repente quisiéramos buscar, no sé, un artículo de un periódico, ¿no? Que quieran, digamos, que nosotros queremos que lo utilicen en clase, que lean un artículo de, no sé, de Daily Mail o de BBC. Ok, buscamos algo que se acorde en un artículo tan grande con, no sé, de pronto utilizando la gramática y vocabulario que todavía no maneja. Eso es muy importante. ¿Ok? Vocabulary and grammar practice. Sí, lo que también mencionaba hace minutos, ¿no? Usualmente también están los textos para introducir un topic en grammar, ¿no? Entonces usamos el texto como herramienta para llegar hacia, no sé, passive voice, por ejemplo. Suelen ser típicos utilizar los news reports, ¿no es cierto?, sobre los artículos, para enseñar passive voice, porque passive voice es un typical language en los periódicos, ¿no?, para presentar noticias. Teacher must activate students' knowledge about the topic of the test they are... Eso es importante y lo vamos a ver después en los siguientes pasos. Siempre esto de activating students' knowledge sucede en casi todo, como lo vimos en listening también, ¿verdad? Y, of course, a clear objective to guide the reading lesson. Eso partimos, o sea, ¿con qué voy a hacer con este texto? Este texto es para introducir un grammar topic, este texto será para, no sé, son preguntas abiertas para después generar un proyecto, este texto será para, ¿no? Después que ellos redacten, I don't know, a review, an essay, un report, no sé, ¿no? Entonces, por supuesto, siempre partiendo desde el objetivo, porque si yo como teacher no tengo claro qué quiero con esto, menos lo van a tener mis estudiantes y solamente, ya leí, ok, listo. No, de eso no se trata, ¿verdad? Bien, sigamos. Entonces, seguimos con types, ¿ok? Types of reading. Intensive and extensive. ¿Se ha escuchado sobre intensive, extensive? ¿Qué son? ¿A qué nos referimos con intensive reading, extensive reading? Ahí lo pueden ver en ese mapita. Voy a poner como que la idea principal de cada uno. El intensive, often teacher chosen and directed. It is mainly done in class, and it enables the students to develop their ability to read for a number of different purposes. Entonces acá, teacher chosen. ¿Ok? Porque nosotros estamos escogiéndolo o porque propiamente viene en el libro, como les decía, en el material,
¿no? Nosotros dirigimos ese texto, esos ejercicios, etcétera, y es lo que usualmente hacemos en la clase. Lo que en la clase trabajamos es básicamente intensive reading. Bien, y como dice acá, la idea es, claro, que lean for different purposes, ¿no? O sea, variaría del tipo de texto que vamos a utilizar en la clase o que está en el libro, porque buscamos diferentes cosas, tenemos diferentes objetivos con ese texto. Bien, ¿qué será por el otro lado el extensive? The intention is to get students to read as much as possible beyond classes. Entonces, vean aquí esta diferencia. Uno, se centra en lo que generalmente hacemos en la clase, en lo que está en nuestro libro, en lo que está en el sílabo, está pauteado, perfecto. Pero ese extensive es lo que debería ser lo que nosotros logremos, ¿no? Lo que, pongámonos como ese ideal, ¿no? O sea, yo quiero lograr que no solo que mis estudiantes no solo se queden con el texto del libro, con el ejercicio de traje, sino lograr que ellos, ¿no? Practiquen fuera de casa, fuera de clase, perdón. Students will improve their knowledge of vocabulary, grammar, spelling, punctuation. Todo lo que se obtienen con leer, ¿verdad? Entonces, y en este caso, esta segunda lengua, este segundo idioma, les va a servir a full para el tema de vocabulario, grammar, spelling, etc. Sobre todo vocabulario, ¿no? A veces pasa que muchos alumnos dicen, mi problema es ese vocabulario, o sea, no sé cómo decir, me faltan palabras, te dicen, ¿no? A veces suele ser eso mucho de la preocupación que ellos mismos tienen. Y claro, ¿cómo aprendes vocabulario? Ni modo que agarremos el diccionario, ok, hoy día me memorizo todas las primeras páginas de la letra A, mañana la B. No, no hay forma, ¿verdad? Entonces la forma más bien que uno debe aprender o adquirir vocabulario es just by reading, ¿no? Y en el everyday reading, ¿okay? El everyday reading, por ejemplo, acá creo, a ver, nos voy a mostrar, creo que tengo otra tablita. Reading is useful to learn vocabulary, exactly. ¿Okay? Desde ahí, partamos desde ahí, ahorita les voy a, acá sí, hay unas ideas. Esos son de Harmer, ¿conocen Jeremy Harmer? Harmer es uno de los gurús, creo que todos los que nos vamos a Teaching English habremos leído algunos de sus libros, lo conocemos, lo sabemos, ha venido a Perú algunas veces a dar algunas conferencias, entonces Harmer es como que el más sobre ELT, English Language Teaching, ¿bien? Y acá él nos dice, por ejemplo, intensive reading, que es esto que generalmente lo hacemos en la clase, y es generalmente más como que direccionado por el teacher o la teacher, ¿bien? Es donde solamente tenemos estos exercise types, true, false questions, multiple choice, WH questions, etc. ¿No? Diferentes tipos de ejercicios que tenemos. The aim, the objective of this intensive is to test their ability to read rather than helping them to understand better. Miren acá, ¿no? Entonces, el intensive, lo que solemos hacer en la clase, ese texto del libro, esa tarea, o incluso en ese examen, de repente parte de nuestra evaluación, viene un texto, ¿no? Entonces esto, sí, vamos a, lo que estamos realmente evaluando es eso, es ability to read, ¿no es cierto? Then, comprehension questions, por supuesto, me ponen en el chat, perdón, using a glossary could help the students, exactly, glossary, glosarios. ¿Cuántos de nuestros estudiantes conocen los glosarios? Nosotros lo tocamos, ¿no? Eso también, esa es una idea que se puede trabajar a modo de proyecto, un día, una clase, una semana, no sé, donde trabajemos, pero no. O sea, y que yo les mencionaba el ejemplo de diccionario porque ¿cuántos de nuestros estudiantes usan diccionario? Y eso es algo que es mi lucha. Mire, ya tengo 11 años enseñando el idioma. Bueno, y de esos 11, estos casi 3 en pandemia, actualmente también siguen en virtual. Y esa es una lucha constante y con la virtualidad se volvió peor, ¿no? Si antes en presencial tú podías como que ver, ok, ya sí, dejen los celulares y usen su diccionario o verificar que estén usando el diccionario del celular. Muchos no saben utilizar el diccionario, ¿no? Entonces, imagínense, no saben porque se van directo al Google Translator, entonces ahora en virtual es mucho más difícil que tú puedas ver por tu cámara que estés usando el diccionario. Lo más fácil, abren al costadito Google Translator y se acabó, ¿no? Entonces, pero ¿qué está sucediendo ahí? Sí, de repente mi alumno me va a responder correctamente o va a sacar buena nota, pero se está autosaboteando porque en verdad no está desarrollando su reading skill, ¿no? Entonces es importante también decirles a ellos que
que no se autosaboteen, ¿verdad? They believe they have to know all the words. Exactly. Eso también pasa, y se acuerdan que lo vimos también con el listening, ¿no? Que tienen esa false belief de que tienen que entender palabra por palabra. No sé si se acuerdan, yo también les comenté en alguna de las primeras sesiones que eso me pasó años atrás en un nivel básico, y una alumna, cuando yo hacía el monitoring y tenían que leer un texto, en un texto pequeño para el nivel, esta alumna sí tenía su diccionario, sí, me acuerdo clarísimo, tenía su diccionario, pero lo que esta alumna estaba haciendo era traducir cada palabra de ese texto, todita la palabra. Entonces imagínense, ¿no? Evidentemente acabó la hora del task, había que revisar las respuestas y esta alumna no había terminado. Entonces, tú te das cuenta, a ver qué está pasando, y con ese alumno en cuestión, ese estudiante, conversar. Me acuerdo que yo a la final le dije, ¿no? Y le comenté, mira, esto no funciona así, de verdad no te va a servir, mira, tienes que hacer eso, y explicarle, ¿no? O sea, lo que tú tienes que hacer es esto, lo otro, ¿no? O sea, tomarnos esos minutitos es parte de nuestro rol de docentes y profesores, o sea, es parte de, ¿no? Y explicarles para que no nos sientan, ¿no? Es más, me acuerdo que esta me dice, pero yo siempre lo he hecho así. Y era como que, ¿qué? Como que nunca nadie te dijo que no se hace así, ¿no? Entonces ahí también nuestra responsabilidad como teachers, ¿no? Dejamos pasar y creemos que, ah, ya bueno, ya. No, pero a bien le estamos haciendo un daño a ese estudiante porque en verdad cree o creía que era lo mejor traducir palabra por palabra en el texto. Y no es así, ¿verdad? Bueno, sigamos. Comprehension questions. Emphasizes on teacher reading. Aquí viene el inferring, skimming, scanning, estos strategies. ¿Sabemos cuál es skimming, inferring, scanning? Igual lo vamos a ver más adelante y los tengo ahí en una tablita. ¿Ok? Entonces ese es el intensive. ¿Qué será el extensive? ¿No? Acuérdense que extensive es más este reading beyond classes. Beyond classes. No es exactamente lo que yo pueda ver en mis estudiantes en el desarrollo de las clases. Read books, lo que yo les decía, ¿no? Esos libros que están separados por niveles. Uno va a un bookshop y están separados. Okay, estoy en nivel tal, ¿cuáles son los libros para el nivel más básico? Recién estoy empezando, etc. The stories, narrative, etc. Aim, have a pleasurable experience and gradually acquire language. Nótese, pleasurable experience. Leer por placer, porque me gusta, no porque me están obligando a que tengo que leer y hacer un resumen de ese texto o de ese libro. ¿Cuántos de nuestros alumnos o estudiantes leen inglés realmente por placer? Ustedes les han preguntado a ellos cuántas veces leen en inglés, ¿no? Fuera de la clase. Que ya, sí, todos los textos del libro los leemos, perfecto. Pero fuera de la clase, ¿cuánto realmente a ellos les puede gustar leer en inglés? Volviendo a la comparativa con el listening, ¿no? Sí, les gusta escuchar su música, por eso escuchan música en inglés. Y se la descargan en Spotify, está en el celular, la escuchan, ¿no? Vienen un concierto, van y hacen su cole, compran y se van todo el día ahí a acampar a entrar al concierto. Entonces, porque está el interés, porque es por placer, porque les gusta. But what about reading? What about reading? ¿No es cierto? Entonces también eso cala. Acuérdense que todo ese tema de, justamente, que me guste, que me motive, es ese lado psicológico a nivel emocional que afecta, o sea, impacta, tiene una gran influencia en el aprendizaje. Si se acuerdan cuando vimos, me parece, la primera sesión, cuando hablaba yo un poco de ese tema neuroeducacional, acuérdense, un cerebro sin emoción no aprende. ¿Okay? O sea, necesita, por ese cerebro estar, ¿no? Encontrar ese placer, ese gusto, esa motivación, y le estamos dando pie para que el aprendizaje se dé, pero de manera genial, ¿no? En cambio, si está esta otra, o lo contrario, el estrés, acuérdense, más bien un cerebro estresado, se frustra y bloquea tu aprendizaje. Entonces, si nosotros más bien contribuimos a que el cortisol se les eleve en ese cerebro porque, ay, tengo que leer todo este libro, mañana tengo que pararme a exponer sobre este report y no sé qué, eso está tan estresado que, ¿verdad? Lo que logramos es que odie leer, no le guste, se desmotive, encima no aprendió nada, porque encima fue al paparreteo, ¿no? A la memorización y en verdad no.
Entonces vean todo lo importante como justamente estos aspectos emocionales, psicológicos y más, y tienen una gran influencia y un impacto en el aprendizaje. Bien, por ahí me ponen en chat, a ver, déjenme leerlos. To avoid that I teach how to use a dictionary in the basic level so they get used. Yes. Exacto, qué importante lo que me dice Anderson. Sí, exacto, ¿no? Enseñarles cómo usar un diccionario. No sé, yo creo, yo he utilizado ya en estos años varios libros y recuerdo así muy lejanamente por ahí un pequeño extracto sobre cómo usar diccionario, pero en realidad un libro, el material no te dice, no te enseña cómo usar diccionarios, ¿no? Nosotros como teachers de pronto preparar la clase, una clase o unos minutos de, ok, vamos a aprender cómo se usa un diccionario. Porque en verdad muchos no saben, o sea, uno les muestra y te dicen, ¿qué es eso? Bueno, y no saben que el diccionario te va a mostrar que el part of speech, si ese es un noun, preposition, adverb, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, claro, esa idea es perfecta, o sea, tomémonos el tiempo, ¿no? De que alguna de nuestras clases, algún tiempito, los chicos sepan utilizar diccionarios, ¿verdad? Paraphrasing could be a useful tool to develop the comprehension, por supuesto, el paraphrasing, ¿no? Porque, exacto, y eso y lo vamos a ver, me parece una de las estrategias que están ahí, sí, porque ahí le rompes el esquema, ¿no? Cuando leen el texto, se memorizan un texto o el libro, ok, y ahora le dices, okay, now, can you please explain with your own words? ¿No? Explíquenlo ahora con sus propias palabras, y como que se quedan, ¿no? No saben cómo hacerlo, porque tanto fue así el memorizarse palabra por palabra que cuando les piden que ahora ustedes desarrollenlo con sus propias palabras, los bloqueamos, ¿no? Bien, y la última, no, perdón, me faltan 2 puntitos más saliendo del chat. So, yes, the more students read, the better they get at vocabulary recognition, spelling, writing, and pronunciation. ¿Ok? Subvocalization, no sé si me escucháis justo, el subvocalization es este silent speech, ¿no? Que cuando estamos leyendo, usualmente en nuestra cabeza se van reproduciendo los sonidos de las palabras, ¿no? Evidentemente, mientras más ellos lean, pero como estamos hablando del extensive, o sea, mientras más ellos lean y lo hagan motivados, lo hagan por placer, porque aquellos que les guste, estamos arrasando con varias de estas cosas, con el vocabulary recognition, con el spelling, con el writing pronunciation, la importancia de, ¿verdad? Students' choice is necessary for extensive reading to be effective. Exacto. Esa es la diferencia con el intensive. Acuérdense, el intensive reading es ese teacher chosen, ¿no? Teacher directed. Es ese que viene mi libro, que viene mi material, que es el que tengo que usar, etcétera, etcétera. Pero en el extensive, ellos son los que eligen lo que escogen, ¿no? Por eso debemos buscar o intentar lograr esto, que los chicos, nuestros estudiantes, de hecho, tengan la edad que tengan, ¿no? Desde que ya lean, se interesen y se motiven por ello. Les pongo un ejemplo, miren, dejando de lado, a veces uno habla de reading o lectura y ya ellos también, como les decía, ¿no? Tienen tanta apatía o malos recuerdos con lo que vivieron de repente en el colegio o lo están viviendo en el cole, y es como que, ay, no, una obra literaria y no sé qué. No, o sea, desde lo más simple, yo siempre con mis alumnos, con mis estudiantes, les menciono, me tomo ciertos minutitos y hablo con ellos y les digo, ¿no? Generalmente después que hablamos hagamos algún task y demás, y yo les pregunto, por ejemplo, ok, esto, ¿no? ¿Cuántas veces leen fuera de clase o qué les gusta leer y demás, ¿no? Y muchos de ellos se dicen, no, nada, que solo en el libro, no me gusta leer, etcétera, etcétera, ¿no? Porque tienen esta mala asociación con que es una obra literaria y demás. Pero, por ejemplo, yo le digo, a ver, ¿qué cosa leen todos los días? ¿No? O sea, es una lectura, bueno, siempre vamos a leer hasta los anuncios publicitarios y demás. Perdón un ratito. Perdón, justo una breve interrupción por aquí. Gracias, Stephanie, por las bloqueo. Bien, entonces yo les estoy diciendo, claro, nosotros al día a día estamos leyendo hasta los anuncios, las publicidades y demás. Perfecto. Y algo que solemos también leer dentro de la tecnología y nuestro día a día tan rápida y a nivel, ¿no? Velocidad tan rápida, yo siempre cojo de ejemplo
el celular. Entonces yo le digo a ellos, a ver, algo que vas a usar o que de pronto usas a cada minuto, a cada ratito que estás con el celular así, no vas a abrir, no sé qué, es tu celular. Entonces yo arranco y les pregunto, ¿la configuración de tu celular en qué idioma está? No, I teach in Spanish. ¿Pero por qué lo tienes en español? Ponlo en inglés. Entonces configura que todo el sistema de tu celular esté en inglés. ¿Qué va a pasar ahí? Vocabulary recognition. Spelling, en las cosas más cotidianas y simples, porque es el lenguaje del día a día, el lenguaje cotidiano. Entonces yo empiezo por ahí. Y de verdad, cuando les hago esa pregunta, de todos mis idiomas, por ahí solo 2, 3, sí, el mío sí está en inglés, el resto nada. Y hablando también de niveles altos, ¿ah? De niveles altos. Entonces, parto por ahí. Y el celular es algo que agarras every single minute, ¿verdad? Y después me voy con sus mails. Ok, todos tenemos un email. Sus inbox, ¿en qué está? ¿En inglés o en español? Ay, teacher, en español. ¿Pero por qué? Ponlo en inglés. Entonces yo hago que todos cambien la configuración del celular, de sus correos y lo pongan en inglés. O sea, es algo tan básico, tan día a día, ¿no? Que los ayuda. ¿Y saben por qué? Porque eso se me quedó de hace algunos años, donde ya está de moda Facebook y las redes sociales. Y es para alumnos que me preguntaron, teacher, how do you say compartir in English? How do you say compartir in English? Yo me quedé como que, compartir, que es un verbo altamente de redes sociales, ¿verdad? Entonces dije, ¿no? Y esos chicos, y me acuerdo de, empezó pues ahí con ese, hace ya varios años, ¿no? Entonces no sabían cómo se decía compartir cuando es algo que lo utilizaban en su día a día cuando se iban a compartir sus publicaciones en Facebook, ¿no? Entonces de ahí comencé a leer, chicos, this is Facebook vocabulary. Do you use Facebook? Yeah. Is your Facebook in English? No, it's Spanish, ¿no? Entonces de ahí yo siempre me cojo de eso y hasta, miren, han pasado años y muchos de ellos, claro, no tienen eso de que, ok, acuérdense siempre, consumir en inglés, consumamos inglés, por eso es immersive, ¿no es cierto? Tenemos que estar inmersos en el idioma. Entonces, algo tan básico con eso, y era vocabulario, o sea, era un vocabulario de Facebook y no sabían cómo se decía compartir, ¿no? Entonces, igual que, por ejemplo, publicar. Me acuerdo que yo corregí un writing y el tema era publicar, o sea, no sabían, también, vocabulario de Facebook, post. Entonces, o por ahí hasta el día de hoy, ya, cambiar el Facebook ahora más es el Instagram, TikTok y demás, ¿no? Entonces, DM, esa famosa palabrita DM, que se usa un montón, ¿no? DM, DM, DM. O sea, me acuerdo que una vez pregunté, what is the meaning of DM? O DM. Y muchos no sabían. O sea, lo usan, ¿no es cierto? Lo usan el DM, el DM, el DM, pero no lo saben, no saben qué significa. Es en inglés, direct message, ¿verdad? O direct messaging. Entonces, con cosas tan básicas y que además ellos lo usan every single minute, eso nosotros podemos comenzar a meterles el bichito de, comiencen poniendo toditito en inglés, right now, ¿no? Para que además se les quede con ese vocabulario que es algo cotidiano y lo necesitan. Luego, ¿cómo lograr esto del extensive? ¿No? Porque acuérdense que es fuera de clase, que es algo que les guste. Ok, perfecto. A los chicos, a las chicas, ¿qué les gusta? Tengan la edad que tengan, ojo, ¿no? De repente si son adultos, dependerá sus intereses profesionales, ¿no? Bueno, yo soy psicóloga, entonces todo lo que tenga que ver con la psicología me encanta. Yo soy repostera, entonces todo lo que tenga que ver con recetas, ingredientes, dulces, me encanta. Yo soy, ¿no? Entonces, ok, si te gusta, ese es tu tema, si eso te encanta, te apasiona, busca todo eso, pero en inglés. Artículos, blogs, fanpages, ¿cierto? Pero en inglés. Lo mismo si son pequeños. Muchos de los jovencitos, los niños más grandecitos, la gran mayoría les encantan los cómics, ¿verdad? Los cómics. Entonces, ok, lean los cómics, pero en inglés. Yo les voy a... Así empezó mi hermano. Mi hermano empezó con ese amor a los cómics y comenzó que después lo compraron y tiene ahora una gran colección de libros gruesos y todititos son en inglés. Y así él comienza a aprender. Entonces, por ahí, ok, ¿qué te gusta? Búscalo en inglés. ¿No? Si son menores, si son chicos, ok, díganle a papá, mamá que les regale en inglés. Entonces, ¿no? Que sientan esa motivación de leer ese cómic en inglés y no en español.
¿no? Cogerlos por los que les más les guste, que ellos sepan que los que les más les gusta, buscarlo en su referencia en inglés. Me busco leer las noticias, ¿no? Buscarlas leer las noticias. Ok, sí. Acuérdense que las noticias aquí, que ya llegan traducidas y las vemos en los portales de los periódicos, ¿no es cierto? En Facebook, entras en la página del Comercio, La República, no sé, diferentes, y te rebotan las noticias. Días después, meses después, ¿no? Pero tú la puedes tener en primera mano y su fuente original en inglés, ¿no es cierto? Entonces, desde ya, si ustedes se comunican, o sea, les gusta de repente leer las noticias en el día a día, ya no ven televisión porque no, y los noticieros quedaron atrás, ok, sigan en Facebook o la red que utilicen, Twitter, por ejemplo, ¿no? Pero las referencias en inglés, ¿no? Que entonces que ellos sigan, no sé, la BBC o Daily Mail o la New York Times, etcétera, etcétera, ¿no? Y los temas que le gustan. Leyendo. Mira, y sin ir muy lejos, ¿cómo lo hemos dicho? Extensive. Sí, probablemente no sea por placer el haber querido leer sobre el COVID todos estos años. Pero yo les pongo el ejemplo porque ahora que les voy hablando, trae a mi memoria que, claro, durante todo ese tema de la pandemia, muchos de los chicos no sabían cómo decir mascarilla, no sabían cómo decir careta facial, no sabían cómo decir distanciamiento social, no sabían cómo decir cuarentena, no lo sabían decir en inglés, ¿no? No lo sabían. Entonces, COVID, me acuerdo clarísimo al inicio de la pandemia, can you tell me the meaning of COVID? What is COVID? Y muchos se quedaban como que, ¿no? Muchos se quedaban como, COVID. Y lo usan, lo sabíamos, lo teníamos hasta en la sopa, el bendito COVID, y no sabían que COVID era Coronavirus Disease, ¿no? O después de venir, teacher, ¿cómo se dice enfermedad how do you say enfermedad in English? O what is the meaning of disease? Y eso es algo que le hemos visto 3 años casi ya, y no saben lo que es disease. ¿Ven? Entonces, eso tenemos que lograr, y nosotros buscar en los chicos, no, en su día a día es algo que más todos deberíamos saber. Y me acuerdo también en esas épocas que, bueno, el tema del COVID era uno, y otro lo que pasó en la situación política bastante especial en nuestro país, el tema vacancia, que hasta el día de hoy se repite. Y me acuerdo que le pregunté a unos chicos de nivel casi avanzado, era un intermedio alto, no sé qué estábamos hablando, me parece que algo del libro iba asociado, y yo les pregunto, how do you say vacancia in English? Y todos se quedaron como que, no. Y era una palabra que también la vimos hasta la sopa en cierto periodo, ¿se acuerdan? En estos años pandémicos. Y no sabían cómo decirlo. Es más, y esa noticia, por lo que vivíamos a nivel político en nuestro país, ya había rebotado en todo el mundo, y tú tenías la noticia sobre vacancia presidencial de la misma BBC. Entonces, pero como no consumimos inglés y siempre leemos nuestro español o nuestro castellano, ni idea, pues, por más que era algo cotidiano. Y los chicos, a mis estudiantes que yo les hacía esa pregunta, no sabían, nadie sabía, ¿no? Entonces, a eso voy, busquemos que sepamos primero nosotros la importancia, sepamos nosotros nuestro día a día, cómo es la mejor forma de tener vocabulario, no porque memorice el diccionario, no porque tenga todos los glosarios, no, la mejor forma es lo que vemos día a día, día a día. Redes sociales, celulares, correos, articles, ahora ya está TikToks, ¿no? Podcast, mil cosas, bueno, incluso variando con listening y demás. Entonces, pero llevémoslos a eso, que ellos lean sobre los que les gusta en inglés, ¿no? En inglés. Y eso los ayuda. Nos ayuda, y acuérdense, siempre van a encontrar, que lamentablemente, hasta hoy, miren que yo lo he comprobado, que estoy yo iniciada desde ya cuántos años, y hasta el día de hoy siempre encuentro a alguien que todavía usa todo en español y solamente en inglés su clase, ¿no? Van a su clase y solamente ellos usan inglés, después salen de la clase y se olvidaron, ¿no? Todo es castellano, ya mañana en mi clase otra vez. Así no se aprende, y bien lo sabemos, así no se aprende, ¿verdad? Entonces, por eso es la importancia, ¿verdad? Por eso es la importancia de, ¿bien? Entonces, eso es el extensive reading, ¿bien? Vámonos con los skills propiamente. Bueno, ya los hemos ido viendo, por ahí mencionamos alguno y creo que por ahí ustedes lo mencionaron en el chat. Acá lo he puesto en modo cuadrito, lo que es el British Council 2015, ¿no? Son 2, 4 por acá, 2, 4, 5, 9. ¿Ok? Miren, tipo de pregunta y qué reading skill es.
¿no? Por ejemplo, ese te pregunta de, okay, on the following page is the reading text about learning styles. Don't read it yet, instead make a note about what you know about learning styles. ¿No? Entonces, ese tipo de ejercicio, este tipo de task, muy chiquito, pues viene el texto sobre learning styles, etcétera. ¿Qué está haciendo? Que con esto que estoy buscando desarrollar en ellos, establishing context for reading. Contextualizing, que es lo mismo, ¿no? Sinónimo. Contextualizing or establishing context. Importante, ¿verdad? Lo mismo que vimos con el listening, ¿no? Con el listening. Porque claro, el contexto es importante. De pronto agarras y uno, igual, si está en redes sociales, abre un artículo, ¿qué es esto? ¿De qué está hablando? Y como que, ¿no? Tenemos que volver al título y ver las... ya, ¿no? Porque sin contexto no entendemos. ¿Bien? Otro tipo de pregunta. Look quickly. Okay, you have 20 seconds maximum at the reading text on the next page. What is it about? ¿No? Estas formas de leer rápido. Skimming. ¿No? Entonces cuando hacemos esto, y les decía, en el libro usualmente ya viene con esas partecitas, ¿no? Si no vienen, las usamos. Si les presentamos otro texto que yo busqué, descargué, etcétera, importante, ¿no? What is it about? Skimming. Entonces esa lectura rápida, only to get the general idea of the text, ¿verdad? Otra forma de leer rápido. Quickly look again at the reading text on the next page. Which 3 learning styles are mentioned? Entonces, coincidencia con skimming. Skimming y scanning son dos formas de lectura rápida. ¿Ok? Esos son similares. ¿Cuál será la diferencia? Okay, bueno, el skimming es ese general idea, ¿verdad? Y el scanning is for specific information, ¿verdad? En ninguna de las dos formas voy a querer o voy a decir, la idea es, por eso, explicarles a los chicos y le digo, ok, now let's skim the text. Skim, what is skim? ¿No es cierto? Let's scan the text. Okay, si les mencionamos así, hay que explicarles. ¿No? Pero las preguntas cuando vienen así es por algo, ¿no? Entonces a veces, claro, yo puedo salteármelas, a veces pasa, ¿no? Y también me incluyo, que por tiempo no podemos, no hacemos todo el procedimiento, de frente los mandamos a leer. Pero es importante, ¿no? Porque todo eso tiene una razón de ser. ¿Bien? Entonces, skimming scanning es esto, lectura rápida, uno for general idea, el otro listen, specific information. Y aquí, y también es eso importante decirlo, porque usualmente le damos segundo, bueno, dependiendo del texto, pero no más de un minuto debería ser. Minuto 30 si es un texto larguísimo, pero es súper rápido, entonces es importante señalarles que no se detengan a buscar en el diccionario, no se detengan a tratar de entender palabra por palabra, porque se les pasó el tiempo y leyeron más que las 2 primeras líneas, ¿verdad? Entonces es importante desarrollar eso. Yo suelo también, eso es importante que los practiquen a medida que van avanzando de niveles, o aquellos, si es que preparamos, por aquí hay teachers que preparan para exámenes internacionales, eso es clave, ¿no? Yo cuando he preparado a chicos para que tomen los exámenes internacionales de Cambridge, básicamente, o sea, trabajamos full esto, porque eso necesitan en un examen internacional donde te ponen textos larguísimos y tienes el tiempo súper marcado. O sea, sí tienes que tener esta habilidad desarrollada, ¿no? Esta estrategia desarrollada. Otro tipo de pregunta. Who is the text written for? And how do you know that? ¿No? Y es un tipo de pregunta y responder sobre eso. ¿Y qué queremos con esa pregunta? Identifying the target audience. ¿No? Who is the text written for? How do you know that? ¿No? Entonces acá buscamos que ellos identifiquen a quién va dirigido ese texto y cómo. O sea, ¿cómo sabes que va dirigido a este público objetivo? ¿No? Y ellos tienen que desarrollar, para que ellos puedan responder esa pregunta, tienen que haber comprendido de qué trata el texto y qué es esta pista que les dice, ok, sí, va para este público dirigido, va para niños, va para adultos, va para profesional, no sé, ¿no? Dependiendo del texto que vayan a leer. ¿Bien? ¿Cuáles más? A ver. Por aquí tenemos otras. Esta otra pregunta, ¿no? What do you think the expression hands-on means? What helped you to guess? Este ejemplo de pregunta que estamos buscando desarrollar, ¿qué tipo de reading skill estamos buscando desarrollar? The typical guessing meaning from context or getting meaning from context, getting vocabulary from context, ¿no? Esto de justamente
que no busquen palabra por palabra, pero ok, claro, no basta solo con decir es chicos, no, que no deben buscar nunca el significado de todas las palabritas del texto, no, pero ok, ¿qué herramientas les damos? ¿Qué estrategias les damos para que ellos puedan comprender mejor el texto? Esto, el getting meaning from the context, ¿no? Entonces, explicarles, ¿no? Y siempre dirigirlos con que, okay, for that reason, it's important to read the previous information and the following information, or the previous sentence and the following sentences, ¿no? Porque, bueno, con ese tipo de pregunta, o bueno, ya el tipo de preguntas variará, ¿no es cierto? Como venga el material o como nosotros lo armemos, pero la idea es esta, que ellos puedan obtener o entender el vocabulario no porque están yendo a buscar en el diccionario, ¿no? Sino que están ellos mismos entendiéndolo de su propio texto. Bien, that is of course very important. Otro tipo de pregunta, in the final sentence, what does this refer to? ¿No? Entonces, acá esta palabra this es porque está en ese texto, entonces yo le pregunto, okay, what does this refer to? ¿No? Y acá lo que busco, o ese skill que busco desarrollar en ellos o practicar, es recognizing links. ¿No? Entonces es volver a esa parte del texto, ese párrafo, y que ellos puedan comprender, ok, porque this, ¿no es cierto?, es un demonstrative adjective, okay, ¿qué se está refiriendo? ¿No? Entonces, con eso busco. Otro tipo de pregunta. Is the theory outlined commonly accepted as the main theory of learning styles? Does the writer consider it the main theory? Please give reasons for your answer. ¿No? Ya una pregunta, por supuesto, mucho más elaborada, con ese que era un texto, ¿no? Como vimos al inicio. Todas las preguntas están relacionadas con el tipo de texto que decía acá, ¿no? Que era about learning styles, ¿no? Entonces los ejemplos que te pone aquí es sobre este texto de learning styles, ¿no? Entonces, is the theory of one commonly accepted, bla, bla, bla. Acá lo que buscamos desarrollar en ellos es inferring. ¿Ok? They have to infer. ¿Ok? Chicos, creo que por ahí hay un micro prendido, please, no se olviden de apagarlo. Bien, entonces con eso buscamos el inferring, ¿no? Otro tipo de pregunta. What is the main point that the writer wants to convey? How do you know that? Entonces, aquí, ¿qué estamos buscando? ¿Se acuerdan que teníamos en el anterior como que identifying the target, ¿no? And the target public. Okay, this is identifying the main message. Ok, ya es muy diferente con el general idea. El general idea es sobre qué es el texto, pero acá es que what is the main point that the writer wants to convey? O sea, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón de ser para que escribe ese artículo sobre learning styles? ¿No? Y ahora, vean que acá le da este extra, este follow-up question, ¿no? How do you know that? Este follow-up en esos ejemplos es importante, ¿por qué? Porque estamos buscando, para empezar, que, bueno, que support their answers, o sea, que nos fundamenten sus respuestas, y que por supuesto ayudamos a siempre, que es importante con ese meter ese tema del desarrollo del pensamiento crítico, ¿no? No se trata de decir, ok, ya, because ya, pero, ok, how do you know that? Explain, ¿no? Entonces, por eso ven que acá hay este follow-up, ¿no? Este follow-up question, porque buscamos eso, o sea, ellos que tienen que explicarlo y que, y además estamos de paso ayudándonos con este desarrollo de pensamiento crítico, que bueno, que vemos al día de hoy, lamentablemente también está muy relegado. ¿Bien? Ok, luego, y esta última tipo de pregunta. This is the first part of text of learning styles. What do you think second part will be about? ¿No? De repente hemos mostrado los dos primeros párrafos y los dos segundos párrafos los tenemos en la siguiente hoja, etc. Predicting or prediction. También importante, ¿no? Desarrollar en ellos. Ahora sí, son diferentes skills, acá hay 9, 10, 9 me parece, ¿verdad? Una vez más, como lo vimos en otras sesiones, no es que todos los skills de frente buenas a primera, no, porque para empezar no nos va a alcanzar el tiempo en una clase, ¿verdad? Y porque la idea es, como siempre, dosificar, ¿no? Dosificar. Entonces acá tienen diferentes tipos de skills que uno busca. Por eso, importante cuando vimos en el planning, en el lesson planning, o sea, ¿cuál es mi objetivo con ese texto?
¿no? Como yo les ponía el ejemplo, ok, si estos estudiantes que tengo estamos con el objetivo de prepararnos para rendir un examen internacional, bueno, lo abordaré de una manera distinta a como si le estoy enseñando reading a kids, ¿no? A niños, ¿verdad? Bien. Reading lesson, como también lo vimos, me parece con listening, ¿no es cierto? El pre, el while y el post. Ya casi para ir culminando, me parece. A ver, por acá. Pre-reading, esos tres momentos que siempre deben siempre tener, porque hay ese orden, hay una estructura lógica cuando trabajamos con diferentes tipos de texto en la clase, ¿no? Entonces, el pre-reading acá, pre-reading activities, estamos hablando de estos pre-reading activities, estos minutos que nos tomamos antes de propiamente leer el texto. These kind of activities help students be more prepared for what they are about to read. And these activities help learners anticipate the topic of the reading. Okay. Esto es lo que, cuando estamos, digamos, estos minutos, que es algo corto, tampoco debe ser, el pre no debe ser más que lo que venga después, ¿verdad? Pero lo que estamos haciendo también a nivel ya cerebralmente es ayudarlos a que a que eso, como también se puede llamar recojo de saberes previos muchas veces, ¿no? Pero dependiendo de la actividad, cómo la abordemos, es justamente activar en ellos los conocimientos que tienen, o los que tenían alguna vez lo vieron, lo estudiaron y demás, el vocabulario, si es un tema en específico, ¿no? Que ellos comiencen a recordar, eso, estamos ayudando a nivel cerebral, a que esas áreas se activen, a que esa memoria reaccione, ¿no? Y traigan y se acuerden y traigan a colación el vocabulario, etcétera, sobre ese tópico, ¿no? Por eso es su importancia, ¿no? De un pre-reading, de anticiparlos, de contextualizarlos. Formulating expectations about the content of the text help learners prepare themselves, como les decía, for the kind of language, vocabulary, even grammar that might be used in the text. Por ejemplo, ¿no? Si sabemos que va a ser sobre un news report, ¿verdad? Y hablamos un tema, entonces ya hablar de news report o news, generalmente ya uno viene con, ok, passive voice, ¿no? Porque generalmente el lenguaje que se utiliza en redactar noticias es el passive, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dices grammar, ¿no? Un poco recordar, en el caso del, dependiendo del nivel, por supuesto, ¿no? Sobre el passive voice. These activities create the need for reading the text to know more about a topic. By creating the need to learn more about the topic, these activities increase students' motivation. Exacto, porque eso deberíamos buscar, ¿verdad? Con los pre-readings, si bien exacto, ok, vamos a llevarlos a que activen esas áreas cerebrales, esa memoria que alguna vez aprendieron, estudiaron sobre tal gramática, tal vocabulario y demás, los contextualizamos. Es también provocar en ellos esa motivación. Ok, a ver, vamos a ver de qué trata. Vamos a leer a ver de qué, ¿no? Sobre qué es el texto. También dependiendo. Es más, en el pre-reading suele haber ejercicios de, puede ser speaking, ¿no? Un pequeño discussion in pairs o in groups, antes de ir propiamente a la lectura. O puede haber some pictures, ¿no? De repente por ahí hay unas figuras que van relacionadas al texto, ¿verdad? Incluso audios. Puede haber un pequeño recording, ¿no? Sobre el tema y que justamente los esté llevando al topic que va a tratar ese texto, ¿no? Entonces, esa es la idea con los pre-readings, ¿no? Ese momento que no debe ser extenso, pero que sí es importante para después llevarlos a hacer propiamente el reading, ¿no? Ese es el pre. Viene el while. Ya está el texto diferente, que será pues un artículo, un report, un review, un essay, un newspaper article, email, etcétera, etcétera, etcétera. Okay. Skimming the text to check predictions is a wide-reading activity that is an extension of some pre-reading, ¿no? Sí, acá como solamente es lo que se utiliza. Eso es el skimming y el scanning. Parte de, como les decía, que si ustedes ven el libro, ahí está. El ejercicio ya te dirige a eso, para que hagas un skimming, que hagas un scanning. Bueno, ya mismos can be defined as reading a text quickly, just to get the general idea. Students do not have to read everything. Acá, miren, acá dice do not have to read everything. ¿A qué se refiere? Que usualmente, dependiendo también de la cantidad del texto, qué tan extenso sea, se dice también que con leer
bueno, si hay título, el título, subtítulos y demás, si hay imágenes también, por supuesto, es un support, ¿verdad? Para lo que vengas a ver. O sea, todos esos elementos, en definitiva, ayudan a la comprensión del texto, si es que lo tiene, ¿no? Pero también, si son varios párrafos, con leer la primera y la última línea de cada párrafo también te ayuda a tener una idea general de lo que trata tu texto. Y más aún lo que trata cada párrafo. Por ejemplo, eso es algo que yo trabajo con los chicos que van a prepararse o que se están preparando para el examen internacional, ¿no? Como son textos largos y no hay todo el tiempo del mundo para poder, porque encima son bastante ejercicios bien largos. Ok, ya, puedes practicar esto, leer la primera y la última línea del párrafo y al costadito taking notes. Okay. ¿De qué trata este párrafo? Bueno, este párrafo, short notes. El segundo párrafo, y al costadito escribes de qué trata, ¿no? Entonces, como que ya tienes una noción, ok, este párrafo habla de esto, este otro párrafo habla del otro, just taking short notes, y les puede ayudar. No, eso siempre va a depender de la extensión del texto, por supuesto. Scanning refers to reading to find specific info, como ya lo vimos, que puede ser name, a name, a date, a number, etc. Technique used when one is interested in finding specific information quickly. Sí, para eso también tenemos esas preguntas en específico, ¿no? Puedes hacer un lugar, ¿no? Where does it take place? ¿No? What year are they talking about? No sé, preguntas así súper específicas que no son, y si no está en mi libro o mi material, yo las pregunto, ¿no? Así como que específico para que yo justamente esté practicando ese scanning. Y pues claro, activities like comprehension questions, están los yes, no questions, true or false, multiple choice, sentence completion, vocabulary and grammar work, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces esos tipos de ejercicios que son justamente, ¿no? Después de terminado de leer el texto, que es más que nada comprehension, ¿no? Comprehension. Y después será el post-reading. Bien. Post-reading activities help learners summarize their learning, okay, get a deeper understanding, organize their thoughts and ideas, okay. Es importante también cerrar, como decía, lo que les decía, y nos pasa a todos, sí, claro, el tiempo puede jugar a nuestro favor, muchas veces tenemos que cumplir con esta clase, y sí, ok, terminamos el texto y les hago leer a un par de preguntas y se acabó y chao. ¿No? Y muchas veces no llegamos a esta parte del post, pero que claro, es importante, por eso cuando hacemos un lesson plan, hay que procurar que se cumplan todos los pasos, porque cada actividad pues busca desarrollar diferentes skills, como lo vimos en las diapositivas anteriores, ¿no? Entonces, y mire, importante, get a deeper understanding. Ahí es importancia de hacer post-reading activities, organize their thoughts and ideas, ¿no? Entonces, es ayudarlos también, es favorecer justamente su, yes, time is our enemy, completely. Exacto, sí, el tiempo, claro, es correr contra el tiempo porque sí. Y claro, también es parte de ser profesor, podemos tener nuestro lesson plan súper bonito, organizado, mínimo de utilidades, esto, y bueno, llega a la clase y no se da, ¿no? No se da como debe ser, o de repente justo me puse esos minutos a hablarles, chicos, que sí, esa estrategia, pongan su celular en inglés, no sé qué, no sé cuánto, y bla, se me acabó el tiempo, ¿no? Bueno, pero ya, si ese tiempo fue utilizado en algo de estrategias para que ellos pues desarrollen su extensive, válido, ¿no? Pero la idea, por supuesto, es tratar de que siempre se nos cumpla, ¿no? A veces inclusive que nos queda medias, ¿no? O sea, dividimos un lesson plan y lo culminamos al día siguiente o en la clase siguiente. Ejemplo de actividades para post-reading. What I learned, por ejemplo, es el famoso, perdón, el KWL, ¿no? ¿Cuál es ¿se acuerdan de esos shorts? Han utilizado esos shorts bastante conocidos, famosos. Me acuerdo yo como alumna, me acuerdo de haber completado, resuelto esos famosos shorts, que es el What I Know, ¿no? This is what I know, what I want to know, and this is what I learned, ¿no? Son shorts. Y ya vienen las plantillas, armamos las plantillas, o bueno, en la pizarra, ya los chicos lo dividen, son 3 columnas y ellos escriben, ¿no?
Y acá dice, okay, the chart mentioned, yeah, namely the learn column, que refiere a la letra L, have to be completed after reading the text. Exacto. Si vamos a utilizar este chart, claro, si empezamos con las 3 letras, I know, I want to know. Entonces, estas dos primeros serán en el inicio, inclusive podemos adaptarlo al pre-reading, ¿no? Este chart puede ser una actividad del pre-reading, donde solo van a completar the 2 first columns, ¿no? What I know about the topic, o sea, no sé el que fuere, what I want to know about that topic, ¿no? Por ejemplo, el ejemplo que vimos de British Council, que era sobre learning styles, ¿no es cierto? Entonces, puede ser como... what I know. Okay, I know there are different learning styles. Okay, or I know different people, people learn different ways, etc. No, what I want to know. Okay, I want to know different strategies. Por ejemplo, ¿no? I want to know who discovered the learning styles. Ay, no sé, una cosa así, ¿no? Y eso se llena al inicio. Puede ser mi pre-reading, ¿verdad? Y la última columna será el post-reading, ¿no? O sea, ya leyeron el texto, okay, now after you have read the text, what have you learned? Y completan su chart, ¿no? Esa es una forma de utilizar estos tipos de charts. Otro, como decía, está el speaking, por supuesto, como el discussion, ¿ok? ¿No? Que compartan in pairs, in groups, o open class discussion. Summarizing, ¿ok? Retelling the story will help learners to talk about the content of the passage. Passage means the text, ¿no? Okay, now explain with your own words, ¿no? Paraphrasing, como yo lo pusiera en alguna parte del chat, ¿no? Que claro, puede ser que el ejercicio que venía ahí era el true false, y como que ya pongo true, pongo false, pero le pongo una actividad como esta, que now paraphrase, now explain using your words, no sé. Y es como yo le decía, no, les rompemos el esquema y les damos ese un poquito de nivel de dificultad para que ellos mismos ahora produzcan, porque claro, como les comenté al inicio, reading, tanto como listening, son receptive skills. No hay producción en realidad por parte de ellos, ¿no? Pero, ¿cómo logramos, afianzamos más el aprendizaje? Si metemos alguna actividad al final en el post-reading que sea producción de ellos, que ellos produzcan, ¿no? Como, por ejemplo, el discussion, ¿no? Porque vamos a hacer que ellos hablen, que generen sus propias ideas. Entonces ahí le meto algo de production, que siempre es importante, pero en base a ese texto, ¿no? O retelling the story, okay, now summarizing, no sé, o también de repente, dependiendo del texto, la actividad que este grupo lee estos 2 párrafos, este otro grupo lee los últimos 2 párrafos, y okay, ahora se juntan y se encuentran cada uno que entendió o su resumen de estos de los párrafos que les tocó. No sé, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos también al fin van a tener que producir y explicar con sus propias palabras, ¿no? Aquello que entendieron el texto. Eso, por supuesto, siempre adaptable al nivel de nuestros estudiantes. Other tasks, think per share, drawing, search quest, videos, presentation, etc. ¿No? Infinidad de actividades que también hay para utilizar en este post. Como les decía, esto del book report, proyectos. Yo recuerdo también como alumna hace tiempo, imagina de nivel avanzado, era leerte un libro y hacer un book report, ¿no? Y ese book report, que también hay plantillas, ahora ustedes se acuerdan, entramos a Google o Pinterest y tenemos infinidad de documentos, materiales y demás. Y me acuerdo que ahora ustedes ponen book report template, ¿no? Y en efecto van a encontrar ya armadito y todo y diseñado, ¿no? Entonces son preguntas específicas sobre el book y ya de ahí exponer. Yo me acuerdo haber hecho alguna vez sobre, como alumna, este book report, no me acuerdo del libro, o sea, para que vean qué tal memorable fue, que no me acuerdo el nombre del libro, pero era llenar esta hojita, este template, y exponer ante mi salón, ¿no? Explicar sobre el libro, o sea, un resumen, pero sí me acuerdo que no era la típica, no era solamente, ok, dinos el título, los the principal, o the main characters, ¿no? Los personajes principales, no, sino además explicar, ok, qué cosas sí te gustó, qué cosas no te gustó, o preguntas un poco más allá, ¿no?
Si tú fueras uno de los personajes de la historia, también pueden, ¿no? Por ahí ese tipo de preguntas. ¿No? ¿Qué harías o qué cambiarías? O sea, o si tuvieras que cambiar el final, ¿no? ¿Cómo lo cambiarías? Entonces siempre algo extra A, ¿bien? ¿Ok? Entonces, igual, y ya, videos, presentations también, depende del nivel. Eso a veces funciona mucho mejor lo visual, o sea, desde un reading y llegar a lo visual con niños, con los más pequeños, que les encanta además, ¿no? Les encanta ellos hablar, preparar, entonces si se puede, y sí, claro, el lugar donde trabajemos, acá puede haber un mix, ¿no? O sea, acá estamos entre profesores de coles, institutos, etcétera. Si así funciona, genial, ¿no? O sea, se hace un video y presentan, listo, ¿no? Entonces, presenté y demás, ¿no? O sea, siempre lo visual lo analizamos y es en realidad un post-reading, después de que venga de la lectura del texto, pues como tal, ¿no? Bien, entonces ya para ir terminando, creo que un casito o dos casitos, se acuerdan que esas sesiones les he estado presentando algunos casitos, que de hecho es que les pongo material, esos son de las evaluaciones que hace o que hacía ese es el banco que tenía el Minedu, el Ministerio de Educación de aquí, ¿no? Y la evaluación a docentes de inglés dentro de la educación básica regular. Entonces los docentes pasaban por esos exámenes, ¿no? Diferentes, pues, ustedes saben que son evaluados generalmente los profesores de colegios públicos para sobre, bueno, los que enseñan inglés esa especialidad. Entonces, han sido evaluaciones y estos es del año 2019, es algo bastante reciente, vean. Entonces, lo que yo les iba mostrando cada sesión, y acá, por supuesto, también tengo otra. Miren, esta es una situación, dice, Alberto has brought the following test for a reading session with his third graders. Entonces, tenemos teacher Alberto y tiene tercer grado de primaria, ¿no? Dice third graders. Entonces, tercer grado de primaria, tienen 8 añitos, 8 o 9 años, ¿verdad? Bien. Ese es el texto. No vamos a leer el texto porque no vamos a resolver el texto, pero de manera general, ¿no? El texto que ellos les lleva, que el teacher Alberto les lleva a sus alumnos de tercer grado es time to celebrate, people from all over the world come to different form, bla, bla, celebrations. Entonces, ¿qué tipo de celebraciones habla acá? New Year, birthdays, and weddings. ¿No? Y como estamos hablando all over the world, entonces acá dice children in Taiwan, Ecuador, Korea, ¿no? Colombia, United Kingdom, Australia, ¿verdad? Ese es el texto que este teacher le lleva a sus alumnos de tercer grado. ¿Bien? Entonces, ¿cuál será la pregunta? A ver. Ok. Alberto asks his students to read the text and look for the following info. So the students have to look for this. Traditions using fire, traditions about money, traditions related to clothes. ¿Ok? Entonces, esta es la situación. Esto es lo que el teacher Alberto va a trabajar con sus alumnos. Esto le pide a ellos. ¿Bien? So, which of the following reading skills is Alberto trying to reinforce with his activity? Scanning, skimming, or summarizing? Póngalo en el chat, A, B, or C. A, B, or C. Let's see. A, responding. Okay, let's see. Of course, scanning, ¿verdad? Porque specific information, ¿verdad? El teacher está buscando que ellos vayan a en específico. ¿Cuáles usan fuego? Ay, which are about money, which are about clothes. Exacto, scanning. Ok, seguimos con Alberto y sus alumnos. Alberto's students are expressing their thoughts about the text. Here is what Camilo expressed. No? Camilo is the student. Okay, he says, when traditions in Peru are different. For example, in my community, brides throw a bouquet and other girls try to catch it. The winner is supposed to get married, okay? Which of the following reading skills is Camilo mainly applying in his intervention? Skimming, contextualizing, or inferring meaning? A, B, or C? What do you say in the chat? B, 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 B.
Okay, I think everyone has spoken. And of course, contextualizing. Exacto, ¿no? Porque si recordamos el texto, sí, hablan sobre celebrations o traditions, diferentes fechas festivas, menciona varios países, pero no está Perú, ¿no es cierto? No está Perú. Entonces, claro, lo que él está haciendo es, sí, expressing thoughts, expressing opinions, etcétera, pero está trayéndolo hacia describir situaciones en su país, en este caso. ¿No? So he's contextualizing. Así es, correcto. And I know we have one more. Ok, esta es la última. Para ya terminar. Alberto wants to work on a post-reading task, okay? To help his students develop their writing skills. Entonces, en este caso, se quiere enfocar en writing, okay? Which of the following activities is more appropriate for his purpose? Okay, entonces si tuvieran este texto de traditions, acuérdense, estamos hablando del mismo teacher, el mismo texto, mismos alumnos de tercer grado, okay? Pero para él, su objetivo en este lesson es que su post-reading sea enfocado en writing, ¿bien? Entonces también lo lleva hacia un productive skill, no speaking, pero sí writing, que es un productive, okay? Entonces, ¿cuál de estas actividades será la más apropiada? A, B, or C, please. Have some seconds to read, and then you write in the chat. A, B, or C. What would you say? Okay, let me check in the chat. C, okay. I think we have, okay, some people say B, or that was the previous answer. Okay, C, C. C, okay. So let's check the answers. Okay, majority is C, and of course, the teacher tells the students to write about the way Peruvians celebrate New Year's Eve. They have to mention the activities people do and the importance of that celebration. Exacto, ¿no? Porque ¿qué nos decía as a student to make a to-do list for New Year's Eve, they have to include the task they need? Nada que ver con el texto, ¿no? Y hacer una lista, just a list, okay? The teacher brings copies of incomplete invitation cards to any party, they have to complete the following info. De hecho, eso no es writing, ¿no? Solo completar no es propiamente un writing, ¿no? Entonces, si yo quiero desarrollar en ellos el writing, entonces tengo que lograr que ellos escriban, ¿verdad? En este caso, about the way Peruvians celebrate New Year's Eve. Yes, very good. Ok, bueno, y con esto terminamos en esta sesión. Siempre, miren acá, otro typo. Voy a borrar esto de acá. Hay muchos typos para corregir en este PPT. The easiest way to open your mind to new ideas and concepts is to open a book and read. Yes? Of course, a book can be any text resource, no? A website, a blog, an article, etc., etc., etc. Okay? Muchas gracias por haber estado conectados el día de hoy, esta tercera clase, y como siempre haciéndoles la invitación, por favor, para la clase de la próxima semana, que además es la última, ¿sí? Ya la última terminamos con Writing, Teaching Writing, así que espero verlos a todos conectados y así culminar este curso. Muchas gracias, nos vemos.